Saludos a todos, mis hermanos. Encontramos en el programa de radio de Cursillo de Cristiandad de la Arquidiócesis de San Juan. Encuentro con Cristo y los hermanos. Hemos hecho una tanda de programas y lo hemos hecho por este medio, ya que no podemos participar donde solíamos hacerlo en la estación de Radio Paz AM810, donde regularmente hacía nuestro programa allí. Pero dentro de las circunstancias, esperemos que pronto ya podamos reunirnos allí, pero en lo que Dios nos ha provisto a través de estos medios para poder llegar a ese encuentro con los hermanos. Y todas las semanas tratamos de traer temas bien concretos y bien activos y reales, ¿verdad? Bien que nos vamos a identificar con ellos porque lo vivimos. No es que no los cuentan, sino que los estamos experimentando y viviendo. Y hemos hecho una tanda desde el periodo que comenzamos con lo que estaba la pandemia, y la pandemia sigue todavía, era que cuando estaban más cerradas las cosas y como poco a poco esto está abriendo algunos comercios. De hecho, este fin de semana abrieron algunas iglesias con limitaciones en la capacidad de entrada de ellos, pero se va tratando de regresar a una normalidad dentro de nuestras circunstancias, y eso sí que es bien bueno porque es esperanzador. Ustedes saben que todo eso ha desarticulado la manera de proceder en nuestra vida, en todo, en nuestra familia. Ver mi mamá, no puedo verla regularmente, iba toda la semana, pues tengo que privarme de verla frecuentemente, protegiendo de que no vaya a ella por ¿verdad? Por sin querer se pueda afectar. Y así sucesivamente en los trabajos, voy al supermercado y donde quiera, pues nos ha alterado toda la vida. Pero hay personas que también les ha faltado trabajo, no tienen trabajo, o porque su trabajo es muy limitado para las circunstancias que estamos, y entonces pues hay personas que han entrado hasta en depresión, hay personas que necesitan muchísima ayuda y económica también. Y entonces hemos tratado de acompañar a través de estos programas para ver que siempre Dios está con nosotros y nos acompaña. Es el Espíritu Santo. La celebración que tuvimos en la semana pasada es la que impulsa y camina a la iglesia, y nos impulsa y camina a la iglesia para santificarnos, para santificar a los demás. Y eso es lo que el movimiento de Cursillo de Cristiandad ha querido, suscitado por el Espíritu Santo, hacer por tantos años en Puerto Rico. Hombres en el mundo, en el corazón de la iglesia, y hombres de la iglesia y en el corazón del mundo, como eso lo dijo Juan Pablo II en su primera visita a Puebla, en México, en su viaje apostólico, el primer viaje que hizo cuando lo nombraron papa. Entonces, el tema de hoy es un tema en el cual nos ocupa a todos, porque si bien el impulso del Espíritu Santo era a salir y a proclamar la buena nueva, que eso hablamos en el programa de la semana pasada, que es la buena nueva, el decirle que Dios te ama, y ese Dios te ama es para toda la humanidad, porque la iglesia fundada por Jesucristo es católica, y el significado de católico quiere decir que es universal, es una, es santa, católica y apostólica. Esas son las cuatro características de que es la iglesia fundada por Jesucristo. Y esa parte donde habla de que es católica, es universal, y eso aplica a toda la humanidad. ¿Y qué tenemos hoy en día? Algo que no es novedoso. Lo que pasa es que nos deslumbra ver todo ese revolú. Pero el hecho de que en Estados Unidos hay una revuelta porque se cometió una injusticia, porque alguien pudo grabar, porque antes pasaban seguramente muchas cosas similares, pero como todo el mundo anda con un teléfono en la mano, todo el mundo es reportero en el instantáneo, y en el instantáneo lo que pasa en los Estados Unidos, instantáneo lo ven en China, instantáneo, en el mismo momento, a la en vivo y a todo color. Y entonces, pues todo el mundo se indigna ante una injusticia tremenda, donde se ve el menosprecio y la indiferencia por otro. Y eso viene desde el tiempo de que Caín mata a su hermano Abel. Dios le pregunta a Caín, mira, ¿y tu hermano a dónde está? ¿Verdad? Y él, la respuesta que le dio Caín es la misma respuesta en el cual está incrustada en el corazón de todos, y entonces tenemos que luchar con eso, con el amor de Dios derramado en nuestros corazones, para que aquello que dijo Caín, ¿qué le dijo? ¿Qué tengo que ver yo con mi hermano? Con mi hermano. Entonces ahí dice, pues mira todo lo que pasa en la sociedad, esas diferencias sociales, esas diferencias raciales, diferencias de etnia, inclusive diferencias
de ideología y diferencias religiosas. Eso es lo que ha creado fragmentar en un mundo en el cual Dios nos invita a lanzarnos a un mundo que está así fragmentado para llevar un solo mensaje, el mensaje del amor, el mensaje de que Dios te ama. Y es un amor en el cual se hace con una vivencia, con tu propia vida, no busques de boca, es porque tú lo dices de verdad y lo llevas a término de verdad con tu vida como testimonio de vida. Y es una lucha, por supuesto, porque somos humanos, frágiles, pero ahí es donde hace posible que el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, amar como Dios ama. Y eso es lo que vemos, la flaqueza del ser humano cuando se aleja de Dios o cuando no se deja derramar ese amor en el corazón. Entonces ve al otro como un extraño, que yo tengo que ver con aquel otro, que eso no tiene nada que ver conmigo. Y entonces empieza la diferencia. Y, por supuesto, como eso está arraigado, pues vendrán algunas injusticias y esas injusticias se frustra a la persona, oye, porque la realidad es que hay personas, como en el tiempo de Jesucristo, que vivían sometidos bajo otro, ¿verdad? Bajo un imperio donde los sometían y los trataban a ellos como otra cosa. Inclusive a tiempo que estaba también la esclavitud. Y un esclavo era considerado el equivalente, un esclavo era el equivalente de una carretilla de Home Depot. Así era. No era una persona, era una herramienta de trabajo y se vendía, se cambiaba. Y eso lo vivimos hasta los otros días. Pero el mensaje de Jesucristo es, ojo, no puede ser indiferente. Aquel es tu hermano. Ese es el que tú tienes que ir a amarlo, porque yo lo amo. ¿Y qué clase es responsable para la iglesia y para nosotros como laicos en un torbellino? Porque se hace violento, una injusticia se torna viral y provoca unos sentimientos de venganza, de ira, de frustraciones acumuladas por tanto tiempo sometidos, que entonces se va al otro extremo. La indiferencia por aquel que tiene un negocio, que ese negocio le da trabajo a otro, que ese trabajo ahora con la pandemia, ahora que está empezando a tratar de hacer unos chavitos y abrir, ahora no, porque lo han destruido, le pregan fuego, la persecución a las iglesias, ¿verdad? Y cuando vemos es un círculo de violencia que se justifican unos con otros y en el fondo, ¿saben qué? No importa de un lado o del otro, en el fondo es la indiferencia por el otro, porque también hay políticos, hay personas que están corriendo en campañas políticas y se aprovechan del dolor humano y tratar de ganar algo de ventaja y que ellos tienen dolor por eso, no, estás tratando de adelantar y eso es la indiferencia por el dolor ajeno y se aprovechan para su beneficio particular. Y eso pasa en todo, y menciono meramente en un asunto general, porque digamos la política, no porque voy a hablar de política, sino ver personajes en toda la escena donde hay otros movimientos que son muy racistas al revés, ¿verdad? Donde le da la importancia de decir, bueno, este lema que tenemos es porque hemos sido sometidos y tratados bien indiferentes por tantos años y estamos frustrados. Eso yo creo que lo ha experimentado muchísima gente, el que ha vivido fuera de su país y se siente como un extraño en otro país, ¿verdad? Los que han tenido que viajar a los Estados Unidos, aunque Estados Unidos, más de la mitad de los puertorriqueños viven allá, pero sí hay sectores que miran con recelos a aquel que tiene raíces latinas o lo miran extraño el que tiene color de piel oscura y así sucesivamente si es asiático. Pero ¿saben qué? De aquí a este programa vamos a hablar de santos, super santos de la iglesia que experimentaron racismo y no por eso dejaron de cumplir con la voluntad de Dios y es querer ser santos de verdad. Así que ánimo, quiero que comenten de esas noticias que cada vez que vemos un video, pues nos pone un poquito difícil, pero a la misma vez nos da un sentido de responsabilidad de explicarle a nuestros hijos, explicarle a nuestros amigos, compañeros, hermanos, de eso que está sucediendo. Porque eso no debe de permitirse. Lo que pasa es que lo vemos, eso siempre
ha pasado no solo en Estados Unidos, en Puerto Rico también y en otras partes del mundo. En todas las esquinas lo hay, de una manera más evidente que otra, pero lo hay, de una cosa o la otra. Si es hombre con mujeres, entonces son las ultrafeministas con los machistas, porque se ponen letra a todo el mundo, y el hecho de ponerse el letrero es para distinguirme y caer encima al otro, y así las escalas sociales, etnia, raza, inclusive los que son más a los pobres y a los que tienen dificultades físicas por enfermedades congénitas o porque aquel tiene el síndrome Down o aquel tiene un defecto físico. Son cosas bien crueles, pero sí hay también de esa indiferencia ante aquel que parece y tiene las apariencias de ser diferentes a otros. Adelante ustedes. Pues buenas noches, saludos a todos. Siguiendo la línea de Juan Carlos, también tenemos que decir que no solamente es el desprecio y pues últimamente la indiferencia, es también el denigrar a la otra persona porque tiene unas características distintas, porque viene de un país distinto, y entonces eso pues lo hemos visto históricamente a través de toda la humanidad. Razas sociales o razas que se imponen a otras porque se consideran más avanzadas, se consideran más inteligentes, se consideran más privilegiadas, y por eso entienden que al menospreciar al otro, que es de una raza distinta, que quizás es de un color de piel distinto, es de una nacionalidad distinta, pues eso entonces produce el que uno esté por encima del otro. Y obviamente en este grupo que estamos ahora, mi expertise en el área del derecho, pues eso conlleva el que a aquellos que se trata como menos porque se menosprecia, pues entonces se le limitan sus derechos, se le imponen unas cargas mayores que a cualquier otro ser humano. Si fuéramos todos verdes, pues todos tendríamos las mismas situaciones, todos tendríamos los mismos derechos y nos aplicarían las mismas limitaciones sobre la aplicación de esos derechos. Pero tristemente, históricamente, la historia de nuestra humanidad ha sido así. ¿Y qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice Jesús sobre eso? Que nos amemos los unos a los otros, porque todos somos iguales. Él no tuvo reparo, inclusive en gente, recuerdo sin tener la cita específica, pero él en uno de los pasajes, él habla de que su propia gente no lo recibe, pero entonces sí el mensaje se tiene que llevar a los gentiles, que no son del pueblo judío, porque el mensaje no es exclusivo, el mensaje es para todos los seres humanos, y el mensaje no es otra cosa que amarse, que el mensaje del amor, y ahí entonces es donde, pues, tristemente como seres humanos fallamos, porque como pues, dice Juan Carlos, nos imponemos letreros para podernos separar, para podernos no identificar, sino para podernos delimitar hasta dónde yo llego, hasta dónde yo debo estar, qué parte yo no debo pasar. Y entonces yo como ser humano me limito a llevar a cabo en la totalidad lo que es el mensaje del amor de Cristo que nos enseñó a nosotros. Mira qué mejor ejemplo cuando él decidió por su cuenta salvar al esclavo del centurión, a sabiendas de que el centurión representaba el poderío romano que estaba aplastando a los judíos. Él no tuvo consideración de decir, no, porque como este es de los que me está aplastando a mi pueblo, pues yo no le voy a curar al siervo o al esclavo.
Él fue allí y no solamente fue allí, sino que le dijo a sus mismos apóstoles, oye, si ustedes tuvieran la fe que tiene este hombre, Así es. que, que él no tuvo que ni siquiera decirle, ve a mi casa, sino que, y lo repetimos en la misa, Una no soy palabra digno tuya. de que entres en mi casa, sino que una palabra tuya bastará para hacerlo a través de la historia, gente que no son judíos, nosotros mismos no tenemos nada que ver con los judíos y sin embargo seguimos las creencias de Cristo, hemos recibido el mensaje de Cristo y estamos llamados a llevarlo. Así que en este sentido, lo que se vive mundialmente es bien complicado, pero de nuevo, estamos llamados a arreglar el hombre. Recuerdo el comentario del niño y el señor en el tren. El muchachito molestaba al papá y el papá agarró la página que tenía el mapamundi y lo rompió y se lo dio para que hiciera un rompecabezas que iba a estar un montón de rato ahí. Y al ratito él vino y lo montó de vuelta y le dijo, pero es que no puede ser, ¿cómo lo hiciste tan rápido? Y le dijo, es que en la parte de atrás había un retrato de un hombre y como yo arreglé el hombre, me arreglé el mundo, resuelto el problema. Eso es lo que tenemos que aplicar. Si arreglamos al hombre, podremos arreglar el mundo. Así es. Yo tengo un comentario que quiero hacer y lo quiero hacer rapidito porque estoy teniendo problemas con la conexión. No sé cuánto tiempo me dure esto. Nos olvidamos muchas veces y todos los seres humanos, todos los cristianos tenemos que hacer cada noche en nuestro examen de conciencia, porque nosotros tenemos una cosa que se llama examen de conciencia, que todos hemos fallado. Todos hemos fallado en algún momento. Oye, desde el adicto que se acerca a tu carro a pedirte una peseta y tú le subes el cristal, tú estás discriminando. O sea, todos discriminamos. Todos tenemos en algún momento, como dice Juan Carlos, un momento en que el prójimo es invisible. Pasamos por los residenciales y no queremos que la luz nos coja frente al residencial porque tenemos miedo. Y son cosas que están dentro del ser humano que muchas veces, por más cristiano que uno sea, uno falla. Y no podemos ahora nosotros sentirnos ni discriminar contra el que no cree, porque nosotros los que creemos también hemos fallado. Mira, cuando Jesús predicaba, tenemos la parábola del buen samaritano. Cuando aquel judío, cuando aquel escriba le pregunta al Señor, Señor, ¿y quién es mi hermano? Y le da aquella famosa parábola donde aquel hombre que no era judío, que era un samaritano, fue el que se paró a ayudar a aquel hombre molido a palo. Y fue el único, y le pasó por el lado el sacerdote, y le pasó por el lado el levita, y le pasó por el lado el otro, porque ese no era de los nuestros. Ese no es de los míos. Hoy en día no es de los míos. Por eso fue que Jesús dijo, ¿quién es tu hermano? ¿Quién fue el hermano de aquel hombre? Aquel que no era ni de su raza, que se paró a ayudarlo. Nosotros también tenemos que abrir nuestros corazones al prójimo y no podemos dejar en nosotros espacio ni para ninguna de las fobias, ni xenofobia, ni homofobia, ni indiferenciofobia tampoco. Tenemos que abrir nuestros corazones al hermano porque es el mandato de Cristo. Y si nosotros nos llamamos discípulos, cristianos, discípulos, tenemos que hacer lo que el Señor hizo. Porque la sangre que derramó Cristo era del mismo color que la de todos nosotros, era roja. Y la vertió libremente porque Él dio su vida, nadie se la quitó. Él la dio el regalo al hombre para salvarnos y nos salvó a todos, los de todas las razas, los de todos los credos, los de todos los pueblos. Así es que yo creo que está de más todo este tipo de confrontación entre el hombre y gente hasta hermanos, confrontaciones por la ignorancia de que Dios vive en todo y todos somos hermanos. Así es. De hecho, el mensaje de Jesucristo, un mensaje de unión, porque estamos llamados a esa unión. La Trinidad, la Santísima Trinidad, es la comunidad de personas. Son diferentes, pero todos unidos. Y así mismo fuimos creados imagen y semejanza a Dios. Y esa comunidad de personas se expresa y se une en el amor. El Espíritu Santo es el Dios amor, el que une todo. ¿Y saben qué?
si nosotros estamos llamados a la unión, a la concordia, que significa en la unión de corazones, hay uno que hasta en su propio nombre es un especialista en hacer exactamente lo contrario. Se llama diabolón, el diablo, el que divide, el que propone y motiva, porque él sugiere, ¿verdad? No obliga a nadie, pero sugiere la discordia, la separación de corazón. Entonces, cuando nosotros vemos ese potencial de división entre uno y el otro, ya ustedes saben quién es el que está detrás de todo eso. Es diabolón. Así que estemos muy pendientes de que el mensaje de Jesucristo es para todos y que no sea una muerte en vano, sino Él resucitó y nos infunde una nueva vida, la que hace posible ver las cosas, amar como Él ama. Y yo creo que eso debemos de compartirlo porque la gente cree que no, sí, el diablo existe y es lo que está infundido por todos lados. Y cuando uno ve las noticias y se escandaliza, pues ya sabe. Diablo. Es tremendo, es un escándalo, es una tristeza, es una mezcla de sentimientos y de cosas que nos ha acompañado a través de los siglos, que nos ha acompañado a través de los continentes, que se manifiesta en estos días pues en Estados Unidos, pero la experimentó nuestro Señor Jesucristo en su época. Existían los samaritanos, existían las divisiones, el pueblo judío era un pueblo dividido, y tenía sus problemáticas, no solamente con los romanos, sino entre ellos mismos. Es tan lamentable desgraciadamente, son cosas aprendidas, son cosas que no son naturales, porque somos una sola raza, la raza humana. Y en Cristo y en el amor de Cristo, esto no debiera existir. Y es tan absurdo el discrimen por el color de la piel, porque total la piel, como dice el americano, es skin deep. ¿Qué profundidad puede tener la piel? Debajo de esa piel hay un alma, hay un ser humano, una persona, un corazón que late, que vibra, que siente, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene familia, que tiene todo, que tiene unas ambiciones, que tiene unos deseos, que quiere mejorar, que se quiere educar, que se quiere crecer. Ese discrimen muchas veces viene del miedo. Ese que yo veo diferente, muchas veces lo que le tengo es miedo. Y eso es lo que no debo tener. No debo tenerle miedo. Debo tener amor en mi corazón para con Él. Porque no es el miedo lo que nos debe guiar, sino el amor en Cristo. Amén. Iván, tú mencionabas ahorita y me dio gracia porque me recordé de una anécdota, la cuestión de si fuéramos todos verdes. Había un chiste de que convertían a todo el mundo como solución al problema racial en azul. Y entonces cuando la gente se reunió para hacer una gran convocatoria de cómo iban a hacer las cosas de ahora en adelante, se levanta el presidente y dice: los que son azul clarito que me sigan y los que son azul oscuro que se vayan al otro lado. Yo creo que el ser humano es tan difícil, ni aunque fuéramos verdes o azules o amarillos, porque sabe, en cierta forma y manera, como lo dijo el Papa magistralmente, todas las notas son distintas y las tenemos que amar. Y el amor es un ejercicio de la voluntad. El amor no es que Cupido te flechó, el amor es una cosa que se ejerce, que se decide. Y eso es lo que nos pide Cristo. Sígueme voluntariamente. Demuéstramelo amando a tu hermano, no siendo indiferente con el que está a tu lado, no siendo indiferente con el que tiene hambre, no siendo indiferente con el que tiene necesidad de ser vestido, no siendo indiferente con el que es extranjero, no siendo indiferente con el que está preso, con el que está enfermo. Porque cuando hiciste algún bien a uno de esos, a mí me lo hiciste. Esa es la palabra de nuestro Señor. Así es. Y es tan absurdo que nosotros, como bien señala Juan Carlos, nos dedicamos a poner etiquetas. Y si tú tienes esa etiqueta, pues vete para otro lado, porque tú no eres de los míos. ¿De quién tú eres? ¿Tú eres de los de aquel o de los de este? ¿O de los míos? ¿O de los del otro?
Es difícil. Tenemos que reeducarnos. Tenemos que decir, no, yo soy de los de Cristo. Yo soy de los del amor a Dios. De esos es que yo soy. A esos es que yo pertenezco. Así pasó con los apóstoles. Cuando unos decían que eran de Pablo y unos decían que eran de Pedro. Apolo y de este. O de Apolo y qué sé yo. Y tuvieron que pararse los apóstoles y decir, no, nosotros somos de Cristo. Punto. Sí, no eso es ni de uno ni del otro, somos de Cristo. Somos de Cristo. Exacto. Ese es el punto que le quiero decir. Siempre el enemigo va a querer sembrar en el corazón La división. La división. Y eso tiene un nombre, se llama discordia. Lo que pasa es que lo usamos discordia. Mira, una discordia ahí, pero la palabra es compuesta, se divide en dos. Dis es separación y cordia de corazón. Separa los corazones. Sí. Y eso está propenso todos los días que tú te levantes por la mañana, va a pasar eso. Tú mismo vas a tener tus diferencias con tu esposa, con tus hijos, roces unos al otro, porque va a haber una provocación de discordia. Y estamos llamados a la concordia. Te lo digo porque tengo que yo luchar eso todos los días. El examen de conciencia que decía Luis es una cosa tremenda, porque tú vas al trabajo y contra allá, o mira para allá. O qué sé yo, lo que fuera, o es la política, o ve esto, y te provoca eso. Pero nada, saber que lo que estamos discutiendo nosotros aquí, nosotros no somos santos, nosotros lo que queremos compartir con ustedes lo que es la enseñanza de Jesucristo y la responsabilidad que tenemos para poder hacerlo, empezando con nosotros mismos en nuestro Amén. El Papa Francisco, él decía que esa de poner las etiquetas, lo que hace es que es la cultura del descarte. Es la justificación para descartar a alguien. Y él lo decía porque él se da cuenta que en Europa hay muchos viejitos. La población se ha fraccionado a ser más viejitos que los más jóvenes. Y eso trae unas consecuencias sociales terribles, ¿verdad? Y económicas. Pero entonces, en la política de descarte, para poder subsanar y controlar una economía en un país, pues le estaban proponiendo lo que es la eutanasia. Y decía, mira, eso es la excusa de decirle, mira, tú eres un enfermo, te pone un sello, ya tú no tienes remedio, te pone un sello, y tenemos esta alternativa, es la muerte digna, la muerte buena. Y eso en el fondo es parte de descartarlo, porque ya tú no eres tan útil ni necesario, o sea, ni deseado. Papa Juan Pablo II pues lo decía más fuerte, decía que era la cultura de la muerte. De la muerte. Porque por eso era la justificación de los abortos y de la eutanasia, porque era en el fondo ese desprecio de alguien que ya no es ni querido ni deseado. Y eso, gracias a Dios, estos papas lo tienen muy claro porque lo vivimos siempre. Su raíz es la indiferencia por el prójimo. Papa Benedicto dijo, y defíneme qué es prójimo. Y él lo definió de una manera magistral, siendo un teólogo que es un bravo hablando, pero él lo definió tan y tan sencillo que se los comparto. Él le preguntaron qué era el prójimo y él dijo, es aquel que me necesita y yo lo puedo ayudar. ¿Quién es esa persona? Todo el mundo. Anybody. Me necesita y yo lo puedo ayudar, ese. Por eso es que el buen samaritano, sí, lo necesitaba, estaba golpeado en el piso. Y ese golpeado en el piso no fue que le dieron una tumba. Eso es una analogía de decir, ese es un pecador. Ese que está en la orilla de la calle, pero verá, vilipendiado por el enemigo, por el diablo que lo dejó ahí tirado al medio. ¿Y cuántos católicos o cristianos es un pecador? Ese tipo es. Y le ponen un sello para ser indiferente. Ese tipo tiene una orientación sexual diferente. O ese tipo es un drogadicto. Es un alcohólico. ¿Verdad? Esos sellos son eso. De este tema que estamos hablando, y yo sé que el racismo es el tema que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, pero eso no es. Eso es otro sello. Pero en el fondo es la indiferencia por aquel que te necesita y que tú le puedes ayudar y tú lo ignoras.
Y ignorar supone también hacerle daño. ¿Sabes? Porque te ignora Hacer daño. a él que pues, Y que le estás haciendo daño. menospreciarlo también. El Papa hizo hoy un anuncio sobre eso, donde él pues, se unía a las manifestaciones pacíficas porque entiende que es justificable, porque lo que está pasando en Estados Unidos con la gente, con los negros, pues ha sido algo que históricamente ha sido bien difícil de pasar. O sea, el menosprecio hacia los negros en Estados Unidos, pues ha tenido un precio bien alto y obviamente desembocó en la situación de Floyd. Pero por otro lado, también dice que pudiendo entender el sufrimiento de esa etnia, Y la frustración. es difícil, exacto, es difícil entender que ellos mismos se autoinflijan daño con las actuaciones de violencia, de dañar sus propias comunidades. Y entonces, lo que donde viven, donde... Exacto. Entonces él hace una invitación, ¿sí? Y se une a los obispos en Estados Unidos a que esos hermanos reflexionen, claro. Que no es la cuestión de sentirse frustrados, humillados, cansados por lo que está ocurriendo, sino que la reflexión está en reclamar esos derechos, esa igualdad, pero sin hacerse daño a ellos mismos, porque entonces de nada sirve. Imagínate que yo ande con un bate, porque me gusta jugar golf y tengo un palo de golf, pero cada vez que le voy a dar a la bola me doy en el pie. Pues nunca voy a llegar a ningún sitio, porque entonces cada vez y le doy al pie, me doy al pie, me doy al pie. Pues nunca voy a llegar a ningún sitio, nunca le voy a dar a la bola, pero siempre voy a estar lastimado. Y el efecto final es que nunca voy a poder jugar golf. Así que la petición y el ruego que hace el Papa hoy es a que esos hermanos reflexionen de que sí estamos unidos a ellos en cuanto al sufrimiento y entendemos lo que están sufriendo y su frustración, pero que no debe reflejarse en autoinfligirse daño a través del daño que están haciéndose en sus comunidades. Y eso es lo que a veces gente reclama como que sí, ese es el derecho de ellos. No. Hay gente que se ha visto que no tienen nada que ver y hay personas que entran a los negocios, les roban, los golpean, sin ningún sentido, sin ningún sentido. Pues, y hay gente tristemente que aprovecha estas oportunidades para eso mismo, claro, para sacar su beneficio personal también. Ante el dolor del otro. Y eso es otro pecado. Exactamente. Pues dime, Alberto, que me estabas loco por hablar. Sí, estaba loco y hacía Yo solamente me quiero insertar, como ya que es el turno final, en lo que Juan Carlos comenzó, en lo que Luis, en lo que Iván dijo y lo que Luis añade. Y tengo aquí la escritura de Lucas 10, del 25 al 37, que dice así: en aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo: has contestado bien, si haces esto, vivirás. Después de eso está la parábola del samaritano que hemos comenzado. Y aquí está la prueba de que ya en las escrituras, ya nuestro Señor, además del Génesis, estaba diciendo algo sobre nuestro prójimo. Como dijo Luis, el Papa pues también actuó y salió, porque es bien fácil decir que la iglesia no hace nada. Y el Papa Francisco dice, en la catequesis de ayer, para referirse a alguna circunstancia, dolor y sufrimiento del mundo, dice, ha mencionado los dolorosos disturbios sociales en Estados Unidos que nacen tras
la muerte por asfixia de George Floyd. Ahora bien, aquí es que está lo interesante de su comentario. El Papa ha defendido la santidad de toda vida humana, y aquí está lo grande, que también lo hemos mencionado, y lo mencionó preliminarmente Juan, y dice, ha pedido a no cerrar los ojos ante ningún tipo de racismo, y también ha señalado que nada se gana con la violencia, mucho se pierde. ¿Okay? Una frase que usaba mucho Juan Pablo II. Dice, queridos hermanos y hermanas de los Estados Unidos, sigo con gran preocupación los dolorosos disturbios que están produciendo en su nación estos días tras la muerte de George Floyd. Queridos amigos, no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante ningún tipo de racismo o exclusión y pretender defender la santidad de toda la vida humana. Aquí está todo. Aquí está todo. A la misma vez he encontrado también que desde el 1979, este es interesante, se escribió la Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el racismo de hoy día. Y la parte importante de esto es que los obispos de Estados Unidos enseñan que el racismo es un pecado que divide a quién. Aquí está el detalle, el core del escrito. Divide a la familia humana, borra la imagen de Dios en algunos miembros específicos de esa familia. Imagínense en eso, borrar la imagen de Dios en algunos miembros específicos de esa familia y viola la dignidad humana fundamental de los llamados ser hijos del Padre. ¿Ok? Continúo. El desafío del racismo hoy de la Carta Pastoral, estoy hablando que esto viene del 1979, la Carta Pastoral del Cardenal Ward de la Iglesia de Washington dice, para abordar el racismo debemos reconocer dos realidades, que este mal existe en una variedad de formas, como dijo Iván, algunas más sutiles y otras obvias, y que hay algo que podemos hacer al respecto. Debemos enfrentar el problema con la convicción de que de alguna manera personal podemos contribuir a resolverlo. También es importante que nosotros también en esta participación, además de la oración, podemos encontrar unas palabras guía, unas preguntas guía del examen de conciencia que habló también Luis. Y específicamente en este tema, nos podemos preguntar, ¿he amado plenamente a Dios y he amado plenamente a mi prójimo como a mí mismo? Segundo, ¿he causado dolor a otros por mis acciones o mis palabras que ofendieron a mi hermano o mi hermana? ¿He hecho lo suficiente para informarme sobre el pecado del racismo, sus raíces y sus manifestaciones históricas y contemporáneas? Hay una raíz de racismo dentro de mí que empaña mi visión de quién es mi prójimo. Sí, el énfasis de todo esto es mi examen de conciencia con el prójimo. He presenciado alguna ocasión en que alguien cayó víctima de racismo personal, institucional, sistemático o social, siendo yo quien infligió el dolor, actuando en contra del amor de Dios y el amor del prójimo. Aquí está porque yo traje la lectura. En contra, se actuó para que vean el enlace del amor de Dios y el amor del prójimo. He levantado, por último, y ayudado alguna vez a una persona, aquí está el samaritano, que cayó como víctima del racismo personal, institucional o sistemático o social, y pagué un precio por extender la misericordia del otro, que yo pagué. Aquí está el samaritano que acabamos de hablar. ¿Cómo yo reaccioné? Creció mi fe. ¿Ha crecido mi fe? ¿Estoy dispuesto a crecer aún más en la fe a través de mis acciones? Esto está tremendo. Esto está tremendo. Esas preguntas que le acabo de leer, porque qué bueno que tocamos el samaritano, qué bueno que traemos las palabras que dijo el Papa ayer, y qué bueno que estamos cerrando esta noche con este examen de conciencia que mi hermano Luis y Juan han traído para esta noche. Así que
además de ser un tema fuerte, hay algo aquí para cada uno de nosotros en cada una de este examen de conciencia dentro de este escenario que estamos viviendo. Paz y bien para todos. Amén. ¿Tenemos una oración, Adalberto? Sí, la tenemos, la tenemos. Esta oración es importante en estos momentos y está basada en este tema que estamos leyendo. Lo ponemos en actitud de oración y dice lo siguiente: Dios del cielo y de la tierra, tú que creaste la familia humana y dotaste a cada persona de una gran dignidad, ayúdanos, te lo pedimos, a superar el pecado del racismo. Concédenos tu gracia para eliminar esta plaga de nuestros corazones, nuestras comunidades, nuestras instituciones sociales y civiles. Llénanos nuestros corazones de amor por ti y nuestro prójimo, para que podamos trabajar contigo a sanar nuestro país de la injusticia racial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, esperemos que este programa les haya ayudado a poder tomar más conciencia sobre la raza humana, que somos imagen y semejanza de Dios. Nunca vamos a poder borrar la imagen, pero sí la semejanza. A veces se nos nubla ese parecido a la cual nos invita el Señor, que ha ofrendado su vida para seguir y ser el rostro de Jesucristo vivo aquí entre los hermanos. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría Mayoría aplastante. Aplastante. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Buenas noches.